Hola, ¿cómo están todos? Tendremos hoy nuestra siguiente clase de este tema, ¿está seguro, esté seguro? Y vamos a continuar analizando la parábola del sembrador. Vamos a ir entonces a los pasajes bíblicos que ya habíamos comentado. No sé si tú tuviste tiempo en la semana de considerar los pasajes que habíamos dicho que sería bueno que repasáramos todos en los evangelios donde aparece la parábola del sembrador. Pero haciendo un repaso muy rápido, un resumen muy rápido, vemos que no hay nada más importante que la salvación. De aquí a 100 años solo hay una cosa que nos va a importar: ¿estamos en el cielo o estamos en el infierno? Es por esto que el creyente en Jesucristo debe de asegurarse de ser un verdadero creyente, debe estar bien seguro de esto. Y como decía, no es mi intención hacerte dudar de tu salvación, sino todo lo contrario. Mi intención es que te afirmes en tu salvación, porque creer está bien, pero decíamos que los demonios también creen y tiemblan. Entonces el propósito de este curso pues es que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces decíamos que tendrías que estar leyendo Mateo 13 del 1 al 9, Mateo 13, 18 al 23, Marcos capítulo 4 del 1 al 8 y Marcos capítulo 4 del 14 al 20 y Lucas 8 del 4 al 15. De ahí estamos tomando todos estos conceptos acerca de la salvación. Empezábamos entonces definiendo los elementos de la parábola del sembrador enmarcada en los evangelios en estos pasajes. Y decíamos que el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el predicador, cada cristiano es un sembrador. Y decíamos entonces que la semilla, como dice Lucas 8:11, es la palabra de Dios. Este sembrador toma la semilla y la semilla cae, decíamos, en 4 tipos de tierra. El primer tipo de tierra es cuando la semilla de la palabra puede caer, dice Marcos 4:15, junto al camino. El segundo tipo de tierra, la semilla puede caer en pedregales, tierra con muchas piedras, dice Marcos 4, 16 al 17. El tercer tipo de tierra, la semilla de la palabra puede caer entre espinos, dice Marcos 4, 18 al 19. Y el cuarto tipo de tierra, la semilla de la palabra puede caer en buena tierra, dice Marcos 4, 20. Y la tierra en estos pasajes decíamos que se refiere específicamente al corazón del hombre que oye la predicación de la palabra. El corazón es el interior de uno, lo más profundo de nosotros, la fuente de nuestros pensamientos, dice Marcos 4:15. La palabra que se sembró en sus corazones. Veíamos después la definición de los 4 tipos de tierra y veíamos a fondo 2 de ellos. La semilla junto al camino, que es el que oye y olvida. ¿Por qué? Dice Marcos 4 del 3 al 4, porque vinieron las aves del cielo y se la comieron. O dice Marcos 4, 14 al 15, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces el primer tipo de tierra junto al camino es el que oye y olvida, porque Satanás quita la palabra, o porque no entiende la palabra el que le escucha, o porque el diablo le cega el entendimiento, dice también en otra parte del evangelio, ¿sí? O porque no quieren recibirla. Se niegan como los escribas y fariseos. Entonces era el primer tipo de tierra, cae junto al camino, no sucede nada. Luego viene la semilla que cae en pedregales, el segundo tipo de tierra, el que oye y cree, pero por un tiempo, sí cree, lo dice la escritura que cree, pero no hay mucha profundidad, dice Marcos 4 del 5 al 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Al momento la reciben, dice Marcos 4, 16. La reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Cuando vienen tribulaciones, se alejan. Este es el falso convertido. Y es bien importante que entendamos este asunto, que después vamos a analizar a fondo en el siguiente tema. Estas personas oyen la palabra, la reciben con gozo, o sea, oyen el evangelio y lo creen, pero solo por un tiempo. Creen por algún tiempo, dice Lucas 8:13. Cuando sale el sol de las pruebas, cuando viene la tentación, la persecución, estos creyentes se apartan de la fe.
Pablo habla de estos falsos convertidos, decíamos en su primera carta, cuando decía: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces la mera creencia no es suficiente para ser salvo. Para ser salvo uno tiene que arrepentirse, o sea, comprender mi pecado, creer la palabra, comprender mi pecado y entonces dejar con fe en el Señor el pecado. Si alguno solo cree sin arrepentirse, ha creído en vano. Y cuando la vida se pone difícil, cuando viene el sol de las pruebas, se apartan de la fe y se vuelven al mundo. Y hablábamos de Demas como un ejemplo de ese tipo de personas. Bien, hasta aquí continuamos. Vamos a ver ahora el tercer tipo de tierra, la semilla entre espinos. Dice Marcos 4:7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Dice Marcos 4:18 al 19, explicando esto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es el caso de sembrar la semilla entre espinos. Y los espinos forman un cuadro de lo siguiente, según el pasaje bíblico: el afán de este siglo. Ahí estamos buscando, queriendo hacer, queriendo lograr. El engaño de las riquezas, creyendo que con poseer algo ya estamos bien. Las codicias de otras cosas, ya tenemos algo pero queremos más. Los placeres de la vida, que incluyen muchos de los pecados morales que conocemos. Sí. La que cayó entre espinos, dice Lucas 8:14, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Vemos cómo es otra ocasión en que alguien oyó el evangelio, como en la tierra, el ejemplo pasado de la tierra entre pedregales. Oye el evangelio, seguramente lo escucha hasta con atención, pero que no se convierte, que no se arrepiente. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay que llega a un lugar donde se predica la palabra, en una simple charla con un amigo, en una iglesia en donde se predica un mensaje que termina siendo evangelístico, y al cabo de un tiempo de escuchar, reflexiona, inclusive se conmueve, pero sale de ahí habiendo dado un poquito de lugar a verdaderamente caminar hacia el arrepentimiento, pero como dice aquí, los afanes, los engaños de las riquezas, las codicias de otras cosas, lo hacen alejarse. ¿Sí? Y observamos aquí que la semilla que se sembró entre espinos se hace infructuosa, o sea, no produce fruto. La semilla no crece porque los espinos, los afanes, los engaños, la codicia, los placeres de la vida, la ahogan. No es que la semilla crezca y luego no haya fruto, más bien la semilla no crece, no llega a ser planta. ¿Sí? Eso sucede pues cuando se siembra la semilla del evangelio en un corazón que está tan enredado en los afanes, en la vida exitosa. No llega a tocarse su corazón hacia el arrepentimiento, que se va, se olvida. En la escritura tenemos en Lucas 18 un ejemplo de esto. Tenemos al joven rico. El joven rico dice en Lucas 18, versículo 18, que un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice bien claro: pues cumple los mandamientos, sí los conozco, los cumplo. Entonces Jesús le dice en el versículo 22, aún te falta una cosa, era un rico. No quiere decir que los ricos estén mal, no. Es más, yo puedo estar enamorado de una silla si es todo lo que tengo y no querer dejar mi silla es lo que no me hace caminar hacia el Señor. O sea, no hay magnitud, lo que hay es el enfoque. Aún te falta una cosa, dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y dice el versículo 23 que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este es un ejemplo de esa semilla que cae entre espinas. Él oye la palabra. El gran sembrador siembra la semilla en su corazón.
Sin embargo, las riquezas de este mundo ahogan esa semilla y la hacen infructuosa. Este joven es un buen ejemplo de muchas personas hoy en día cuyos corazones son este tipo de tierra. Ahora, pongamos atención, porque vamos al cuarto tipo de tierra. Y es deseable que en este tipo de tierra estemos todos, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y solo se puede proceder, caminar hacia el arrepentimiento y arrepentirse si se es buena tierra. El cuarto tipo de tierra, la semilla en buena tierra, es el que oye, entiende y se convierte, lo dice Marcos 4:8. Pero otra parte, sigue hablando del sembrador y de la semilla, cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo. ¿Sí? Brotó, creció y produjo. Dice Marcos 13:23 que para que eso se dé, para que brote, crezca y produzca, la palabra de Dios debe de oírse y de entenderse, dice Marcos 13:23. Oye y entiende la palabra, ese que es buena tierra. ¿Sí? Ahora, aquí es importante, oye y entiende. Si no escuchara, no pudiera entender. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En la iglesia que pastoreo hay mucha gente muy bien intencionada. Son muy buenas gentes. Son misericordiosos, quisiera yo pensar. Se preocupan por las personas. Y a menudo llega justo empezando el culto, no falta que llegue alguien afligido. Y allá en la entrada del santuario lo interceptan algunas buenas personas, platican con él, la ven afligido o afligida, quizá un poco lloroso o llorosa, y se la llevan a algún lugar, a algún salón del templo a hablar con él, a ministrarle, con una intención verdaderamente buena. Y yo suelo decirles a esas buenas personas, oigan, por favor, no ministren a la hora del culto. ¿Sí? Déjalo que alabe, adore y escuche. Deja que la semilla caiga a su corazón. Nada sustituye eso, ni tu buena intención y la capacidad que Dios te puede dar para aconsejar, no sustituye a lo que la palabra puede hacer en el corazón de alguien que escucha. ¿Quién nos garantiza que la aflicción de ese día fue la última vuelta de barbecho que el arado del Señor hizo en ese corazón para que ese día sí entienda? Entonces debemos de dejarlo al Señor. Brotó, creció y produjo en esa tierra porque oyó y entendió. Cuando entendió dice que la recibe. Dejemos que la reciba. A mí me ha pasado que alguien llegue 10 minutos antes del culto y que me diga, pastor, necesito hablar con usted. Y mi respuesta es, hermano, perdón, pero ¿podemos hablar después del culto? Trato de no aconsejar ni escuchar mucho antes del culto, porque a veces es tiempo que el diablo usa para sacarlo a uno del enfoque que debe de tener, a veces. Y la inmensa mayoría de las veces esa persona se sienta, escucha, recibe, entiende. Y al final del culto le pregunto, hermano, hermana, ¿está listo para platicar? Ya no es necesario, pastor, me dice. Me quedó clarísimo. Dios trató conmigo. ¿Qué mejor que eso? Es mejor que trate con ellos Dios, con su palabra, con su Espíritu Santo, que cualquiera de nosotros. Eso es importante, dejar que escuchen, porque quizá entonces van a entender. Y luego dice Marcos 4:20, oye la palabra y la reciben y van a recibir. Y dice Lucas 8:15, retienen la palabra oída, o sea, la van a retener. Escuchan, reciben, retienen, lo meten en su tierra buena. Y luego dice finalmente Lucas 8:15, y dan fruto con perseverancia. Da fruto. La perseverancia no es necesaria para ser salvo. Para eso es necesario el arrepentimiento. Oír, recibir, retener, arrepentirse. Pero la perseverancia es el resultado de haber sido salvo. ¿Sí? Entonces hemos de entender que la tierra del corazón de una persona, se hace buena. Nadie somos buenos. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno.
por cuanto todos pecamos, dice Romanos. Sí. Entonces no hay nadie que tenga un corazón bueno naturalmente. Los corazones son preparados con el arado de la ley. Dice Romanos 3, del 9 al 12, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que los que no creen? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron a una. Pero, ¿qué pasa con esa buena tierra? Esa buena tierra, como su corazón y mi corazón seguramente lo fueron cuando verdaderamente recibimos y nos arrepentimos, fue preparada como el agricultor. Los que conocemos un poco el campo sabemos que antes de que empiece el proceso agrícola, las tierras están secas, duras, llenas de espinos y de piedras. Y entonces se limpian, yo recuerdo que lo hacíamos en mi infancia, y luego va pasando el arado para quebrar la tierra, levantar la tierra, voltear la tierra, suavizar la tierra. Y esos pasos del arado descubren las piedras que tendrán que ser quitadas antes de sembrar la semilla. La ley de Dios. Por eso decía Pablo que la ley fue su ayo, su conductor que lo llevó de la mano hacia Cristo. ¿Sí? La ley de Dios le enseña al pecador que no está bien y le da entendimiento, dice Jeremías 4:3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Tenemos que aprender a arar la tierra en la que queremos sembrar la palabra, ararlo con el mensaje de la ley, con la confrontación de sus pecados, de nuestros pecados frente a Dios. Y al enseñarle la ley al pecador, al darle entendimiento de la ley moral de Dios, uno está quebrando la tierra dura de su corazón inconverso. Los arados son duros y son afilados y se meten en la tierra, a veces con trabajo, pero finalmente se meten y la quiebran, la levantan, la suavizan. Así es el uso legítimo de la ley, hace eso en el corazón de una persona para preparar la tierra, preparar el corazón para recibir el evangelio, recibir la semilla de la gracia de Dios. Entonces, cuando el pecador oye la predicación de la ley y entiende que ha pecado contra Dios, es cuando empiezan las pasadas del arado. Quizá no se convierta la primera vez que lo escuche, pero se va a empezar a percibir, va a empezar a meditar, ¿sí? Por eso viene la expresión en la Biblia. Al encontrar la abundancia de pecado en su corazón, que se lo va a revelar la ley, en esa tierra preparándose, va a encontrar entonces la sobreabundancia de la gracia de Dios y la va a poder apreciar, dice Romanos 5:20. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Al presentarle la ley va a encontrar la abundancia de pecado en su corazón, como tú y yo lo encontramos en el nuestro. Mas cuando el pecado abundó, cuando se dan cuenta cuánto pecado hay en él, la gracia sobreabunda para su salvación. Entonces la ley, esa ley moral, esos mandamientos de Dios, es el ayo que va conduciendo al pecador. Es como un arado que suaviza la tierra. Y la tierra de ese corazón, suavizado por la ley, cuando se la enseñamos, se la mostramos, sin acusarlo, sin juzgarlo, lo hacemos voltear hacia el espejo de la ley donde se ve su verdadera vida, como nos hicieron voltear a nosotros que verdaderamente nos arrepentimos. Cuando hacemos eso, entonces poco a poco va habiendo convicción de pecado, o sea, convencimiento que hay pecado. Entonces, arrepintiéndose y confesando sus pecados a Dios y apartándose de ellos, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De esa forma el pecador, con una tierra trabajada por la ley, es movido al arrepentimiento y sucede ese punto de conversión y pasa de muerte a vida. Entonces, un buen entendimiento, con una buena explicación de la ley de Dios, crea un temor santo en el corazón del hombre, un temor que lo acerca a Dios, un temor que lo hace buscar a Dios.
Por eso hay que usar la ley legítimamente. Solo así se puede preparar el corazón del hombre, transformándolo en buena tierra para recibir la semilla del evangelio de la gracia de Dios. Y el entendimiento de la ley crea un temor santo en el corazón del hombre. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso hace la ley. Vemos ahí los 4 tipos de tierra, estamos viendo el cuarto, esa buena tierra, hecha buena por la ley, arando, moviendo terrones, y el evangelio de la gracia como semilla cayendo en esa tierra ablandada por la ley. ¿Sí? Vamos a ir a una sección después en donde vamos a hablar de las 5 señales de una falsa conversión. De aquellas tierras que ya dejamos atrás en el estudio, de repente parece que dan conversión. Pero antes de ir a esa parte, quiero terminar esto viendo algo sobre el contexto de buena tierra del que oye el evangelio y se convierte. En primer lugar, la evidencia de una verdadera conversión, la evidencia convincente de alguien que se arrepintió y recibió la salvación, es fruto. Lucas 8:15, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Fruto. Y la segunda cosa es perseverancia. El fruto viene porque hay una conversión, hay un arrepentimiento verdadero, hay una recepción real de la palabra y un germinar de la semilla. Y la perseverancia viene porque entonces ya entendí la gracia de Dios y ya no me quiero apartar de ella. Retenemos entonces esa palabra. Esa es la buena tierra. Buena tierra que debiéramos de ser todos. Y dejemos entonces que la ley de Dios, esa ley moral de Dios, esos 10 mandamientos, pasen a través de nuestra mente con frecuencia para recordar de qué abundante pecado fuimos salvos cuando nos arrepentimos por la sobreabundante gracia de Dios. Y si alguien no se ha convertido, si alguien no se ha arrepentido, si todavía los pájaros se llevan la semilla, si todavía las piedras, los terrones no la dejan que se quede, si todavía las espinas no la dejan nacer, harás bien en repasar esa ley moral de Dios para darte cuenta que ese pecado tan abundante que existe en el corazón del hombre de forma natural es cubierto cuando el hombre se arrepiente por la sobreabundante gracia de Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana para hablar de las 5 señales de una falsa conversión, para seguirnos advirtiendo todavía o seguir aprendiendo cómo reconocer en otros que no están verdaderamente convertidos y procurar su conversión. Que Dios te bendiga.